Hola, buenos días. Hoy les hablaremos del tema de la proporción y el hombre. Les daré una pequeña introducción. La proporción es la relación matemática entre diferentes partes de un objeto en la arquitectura. Se refiere a la relación entre las diferentes partes de un edificio, como la altura, el ancho, la longitud. La proporción puede afectar la percepción del edificio, su funcionalidad e incluso su estética. Ahorita les hablaré sobre una de las proporciones, que es la proporción áurea. Se encuentra en la interacción de la naturaleza, el arte, la arquitectura y el diseño. Considerada por muchos como la belleza matemática, la proporción áurea se aplica para crear obras que poseen una estética equilibrada y agradable a la vista. Desde las pirámides de Egipto hasta el Partenón en Grecia, pasando por obras de arte renacentistas y hasta en el diseño moderno. La presencia de esta proporción señala una búsqueda universal de armonía y perfección. Su aplicación en la arquitectura y el arte no solo busca satisfacer un criterio estético, sino también emular el orden natural y simetría encontrados en el mundo que nos rodea. Se utiliza en la arquitectura para seleccionar las dimensiones y las relaciones entre las diferentes partes de un edificio. Por ejemplo, la relación entre la altura y la anchura de una fachada, o la relación entre la altura de un piso y la altura total del edificio. En la actualidad, la proporción áurea se utiliza en las fachadas para la asignación de tamaños proporcionales en ventanas, puertas, columnas, lazos, arcos, traves, elementos decorativos, de tal forma que se logre un conjunto visualmente atractivo y se mantenga la proporcionalidad con respecto a la fachada total. Proporción urbana y humana. Son principios del diseño que se utilizan para crear espacios habitables y funcionables para el ser humano. Estas proporciones se usan para dibujar la figura humana. Las proporciones generales vendría siendo la altura del cuerpo, es de 7 a 8 veces la altura de la cabeza. El tronco mide 3 veces la cabeza, la pierna mide 4 veces la cabeza, el brazo mide 3.5 veces la cabeza y por último el pie, que mide una vez el antebrazo. Proporciones específicas. La relación entre la circunferencia de la cadera y la circunferencia del hombro varía según el sexo. La relación entre la cintura y la cadera ha variado a lo largo de los siglos. La relación pierna-cuerpo se considera un indicador de atractivo físico, como dibujar las proporciones. La cabeza es la parte del cuerpo que se utiliza con más frecuencia para establecer proporciones. La estructura de la figura humana varía con la edad. Para dibujar los brazos se pueden hacer un pequeño círculo en el hombro y en el codo debe estar alineado con el ombligo. Para finalizar, las proporciones corporales son las proporciones del estudio de la anatomía artística que se intentan explorar la relación de los elementos del cuerpo humano entre sí y con el conjunto. Proporción aritmética. La proporción aritmética, también conocida como la proporción lineal, se basa en la adición de una cantidad constante a cada término de una secuencia. En la arquitectura, esta proporción se utiliza frecuentemente para determinar la altura de los espacios y la disposición de los elementos constructivos a partir de un número inicial y por adición o sustracción de otro número constante. Se puede construir una serie de números crecientes o decrecientes, es decir, que puede ser tomada como base para seleccionar a los que corresponderán a las dimensiones del objeto. La relación establecida produce un desarrollo totalmente monótono, plano y simple.
Proporciones geométricas. Una proporción geométrica es una igualdad entre dos razones, es decir, una ecuación que establece que dos razones son iguales. Se puede expresar de dos formas: continua, la cual significa que los términos son iguales, y la medida proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos, y directa, la cual es de dos razones geométricas con valores. En la arquitectura, las proporciones geométricas ayudan a crear armonía y equilibrio en los diseños y a transmitir una sensación de orden. A continuación aparecerán dos imágenes en la pantalla, las cuales tienen dos ejemplos de las proporciones aritméticas y proporción geométrica, al igual que la directa y continua. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre la proporción armónica. La proporción en la arquitectura es clave para una composición armónica. Bueno, la respuesta es por qué los griegos y los romanos fueron sumamente cuidadosos con las proporciones de todos los elementos que conformaban sus edificios. Había un equilibrio que permitió que personas expertas e inexpertas en el diseño fueran capaces de apreciar su trabajo. La composición arquitectónica requiere de mucha sensibilidad, y a pesar de que la proporción en matemáticas y mediciones también influye la capacidad de evocar armonía, a continuación te explicaré qué es la proporción en la arquitectura y cómo aplicarla a tus proyectos. La proporción es la teorización en la composición. Si te preguntas qué es la composición arquitectónica, no te preocupes, que te lo explicamos. Cuando hablamos de una composición, nos referimos a una serie de elementos que uniforman un todo, ya sea algo arquitectónico o cualquier rama del diseño. Los elementos son la jerarquía, el equilibrio, el ritmo, la unidad, la escala y por supuesto la proporción. La proporción en arquitectura es la relación armónica y matemática entre los elementos que forman un edificio, un espacio o hasta una fachada. Digamos que es el equilibrio a base de geometría, matemáticas y modulaciones. Un ejemplo perfecto para comprender mejor el concepto de la proporción que usaron los griegos en su arquitectura: las columnas guardaban su relación sensible entre su holgura y su altura, pues el ancho de ellas era una unidad, o un dóricas eran 8 veces el ancho de su altura, las jónicas 9 y las corintias 10. Además, las medidas del cuerpo humano también funcionaban como módulos, pues de una persona. Por lo tanto, el efecto visual en la arquitectura griega resulta armonioso para todos, porque está modulada en un sistema que, aunque no son elementos, al final, si quieres estudiar el sentido de la proporción de un edificio, te recomendamos que encuentres el modulador. Así te darás cuenta que la altura de un edificio podría ser la dimensión de una ventana repetida cierta cantidad de veces, que su simetría estaría resguardada bajo la modulación de sus columnas, o que su especie en acabado sería la unidad para el ancho de una fachada en la arquitectura. Todo es modulación y proporción. Y ahora les hablaré sobre la proporción simbólica. Y otra vez vuelvo con la pregunta: ¿qué es la proporción simbólica? La noción que la modernidad tiene de lo que es o que implica el oficio de la arquitectura y la figura del arquitecto es muy restrictiva con respecto a una concepción tradicional propia de sociedades, acaso técnicamente menos avanzadas, pero intelectualmente más completas. En efecto, si bien la mayoría de definiciones de arquitectura se refiere a ella como arte de proyectar y construir edificios, y es arte en la medida de su ejercicio, implica una búsqueda formal y estética. La definición más coherente es la que se refiere a su etimología, que la hace derivar del griego arco, luz, arcano, arquetipo, principio, y tectón, oficio, arte y también expresión de lo tectónico. Se trata de una definición tan precisa como poética: hacer visible o tangible o sensible las ideas o arcanos. En este sentido, la obra de arquitectura es, en términos tradicionales, una cosmología, la cual es la matriz del concepto. A partir de esta, el despliegue formal, funcional y estilístico es vasto, rico y característico de cada cultura. Del
libro Simbólica Arquitectónica nos recuerda a esta definición de la arquitectura y a lo que detrás de ella se esconde. El autor considera que, con notables excepciones, nuestro mundo moderno queda prefigurado en el Renacimiento. Desde entonces ha habido un desarrollo conceptual que ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con los símbolos, los mitos y los ritos, con el misterio y la teurgia ámbito, y se concreta en el simbolismo geométrico, numérico y constructivo, junto con los mitos y los ritos fundacionales de las ciudades, templos y casas. En este sentido, se ha dicho que el arte o las artes son gestos naturales que se repiten y recrean una y otra vez al cosmos a través de símbolos precisos efectuados de manera ritual. Esto podría parecer una subordinación del mito al símbolo y el rito y el arte a la mitología, si no se comprendiera de qué se trata de una misma energía cooperativa en modalidades distintas. La arquitectura con símbolos. El símbolo es una idea, fuerza o un código transmisor que los contenidos metafísicos tradicionales, la metafísica, la cual requiere el autor en su libro, no es la de Aristóteles, sino la de Heidegger, Kant o Descartes. No es una filosofía en el sentido moderno del término, sino que es propia etimológicamente, lo que está más allá de la física, entendiendo que dentro del concepto física subyace como contenido todo aquello lo que podamos decir que es algo, sea material, anímico e incluso espiritual. Podríamos decir que la metafísica es el estudio y la comprensión de los arcanos universales, y los símbolos son el lenguaje de la metafísica. Aplicación de la proporción en el diseño. En la arquitectura configura una estructura arquitectónica a figura geométrica que conlleva precisión al detalle y un gran enfoque a las figuras de una manera organizada y secuencial. Algunos de los beneficios que nos da estas proporciones podrían ser: ayudan a crear una sensación de un orden entre los elementos que conforman un diseño, influyen en la ubicación de ventanas, puertas, balcones y otros elementos arquitectónicos. También logra una apariencia equilibrada y atractiva. Ayudan a lograr coherencia y belleza en los edificios. Algunos ejemplos que podemos mostrar pueden ser las pirámides, como vimos hace un momento, o el Coliseo romano, el cual es atractiva al contemplar, observar, dibujar y construir, debido a la perfección al detalle y cuerpo. El Coliseo romano tiene una proporción de 189 metros de largo por 186 metros de ancho y 50 metros de altura. Su forma como tal es elíptica, y las dimensiones del Coliseo romano llegaron a ser para poder tener una capacidad entre 50.000 y 80.000 personas, dando así unas proporciones adecuadas para las actividades que se realizaban ahí. Podemos emplear los principios de todas estas proporciones para crear impresiones diferentes de extensión e importancia en un edificio y en el escenario de una ciudad, dando un sentido de grandeza o un sentido de intimidad. Concluyendo estos temas, daremos paso a nuestras conclusiones. Mi conclusión sería que la proporción es importante porque le da una identidad al edificio, haciéndolo distinto a cualquier otro, dándole su propia personalidad y haciéndolo agradable para cada persona. Mi conclusión sobre el trabajo que realizamos yo y mi equipo sobre las proporciones y la proporción armónica y la urbana y la escala humana, pues me deja como enseñanza, o he entendido que juega un papel muy importante el hecho de ver los detalles mínimos o cualquier detalle que pueda crear una cierta relación armoniosa de un objeto o una parte con otra o con el todo.
ambos elementos están sujetos a características físicas y espirituales y todo se conecta en una misma zona, ya que, por ejemplo, la escala humana se refiere a poder medir los espacios entre los humanos para satisfacer sus necesidades y crear un buen ambiente y que se sientan seguros y no incómodos ni nada de eso. Ya también la proporción geométrica y aritmética también son muy importantes, ya que los números y todo nos ayuda a establecer un desarrollo totalmente monótono o un plano simple, ya que la arquitectura pues se caracteriza por eso, y el hecho de todos estos puntos me hace ver que podemos utilizar mucho mejor la escala o la perspectiva o la proporción para crear un mejor ambiente y hacer sentir cómodas a las personas en cualquier lugar en donde se encuentren, para poder satisfacer toda necesidad o visual y no crear inconvenientes ni algo incómodo, sino algo armonioso que conecte con las demás personas. La conclusión del tema sobre las proporciones escala urbana humana es de que es igual de importante que todo lo demás visto, ya que gracias a eso podemos calcular los espacios adecuados para la vida de cada ser humano o lugar urbano, dependiendo para qué vaya a ser su uso, si de comercio o de vivienda propia. La conclusión para estos temas son que se me hicieron muy interesantes porque son los pequeños detalles lo que les da un plus a los edificios o viviendas para poder así tener una vista y una comodidad para las personas, y cómo todo esto afecta para el confort humano y cómo nos hace sentir cada lugar o habitación en la que entremos. También me impresionó que desde los tiempos antiguos, como en Grecia, utilizaron todas estas proporciones, principalmente la proporción áurea, que también se me hizo muy impresionante saber sobre ese tema, y que siguiendo estos patrones se puede llegar como a la perfección. Y por último, pues como dijeron mis compañeros, pues es muy importante porque pues nos ayuda a conocer las dimensiones que cada ser humano ocupa y necesita. Una vez dichas nuestras conclusiones, le agradecemos que haya visto nuestro video. Muchas gracias.